Los lectores del país le disfrutan. Periodista, curioso, apasionado, siempre reflexivo. Hola, ¿qué tal? Álvaro Rigal. Bueno, Eugenio, bastante bien dentro de lo que cabe, bastante bien. Me alegro, porque en estas fechas siempre se agradece oír y sentir que se está más o menos bien. ¿Cómo te ha pillado todo esto? ¿Cómo te ha tocado el confinamiento? He tenido suerte, por eso creo que puedo decir que de momento estoy bastante bien. He tenido suerte porque a mí me ha pillado de baja de paternidad, de permiso de paternidad, no de baja. Nosotros tuvimos una niña y hace 3 meses ya, estoy ya terminando el permiso, pero como ahora ya son 12 semanas, y entonces todo este último mes, claro, hemos estado los dos en casa con los niños, tengo otro pequeño de 2 años, pero sin trabajar, ni mi mujer ni yo. Y eso, quieras que no, te facilita mucho la vida, comparado con cómo está la gente con niños en casa, que tiene que estar currando y ocupándose de los niños. Pues hombre, nosotros nos levantamos por la mañana y lo único que hay que hacer es cuidar de estos dos y tenerlos entretenidos. Entonces, bueno, pues bien. Ahí estamos. Sí, además vais cogiendo callo para cuando la situación se normalice, ya tenéis un protocolo y una experiencia de entretenimiento. Sí. Y de... Guay. Sí, ya está sirviendo mucho para aprender a conocerlos mejor a los niños y a cómo estar mejor con ellos, porque claro, no es lo mismo estar unos ratos sueltos al día, unas horas, que 24/7, claro. Claro. Y estaba pensando yo ahora, claro, esto a mí me parece muy interesante desde el punto de vista de que tú eres periodista y ahora en breve te incorporas. Sí, el lunes empiezo. No me queda nada ya. Fantástico. Dentro de 2 días. 3 días, sí. 3 días. Porque el mundo de la prensa y de la información, bueno, esto ha arrasado con todo, ha agitado todo y todo se ha dado un poco la vuelta, pero tú que eres periodista, pues me gustaría también hablar un poco de eso, ¿no? De la agitación que ha habido también en la prensa, ¿no? Tú lo has visto como espectador entonces, porque has estado de baja. O sea, yo no estoy trabajando aún, pero lógicamente sí que estoy en contacto con mis compañeros y lógicamente sí que estoy siguiendo todo desde un punto de vista de periodista y como trabajador de un periódico, claro. ¿Y qué sensaciones tienes así a bote pronto de todo lo que te ha pasado? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención con respecto a todo lo que tiene que ver con la información, con todo esto? Ya luego entraremos más en detalle, pero así la primera, Álvaro, ¿qué has sentido de decir, ostras, esto? Es interesante porque por mucho que yo sea periodista, como no estoy trabajando, claro, tengo un poco también la visión del espectador, digamos, o del lector, claro, que normalmente no la tienes porque estás tan imbuido en tu día a día en la redacción que... Y entonces, curiosamente, yo según ha ido pasando un poco los días, creo que me ha pasado lo que a mucha gente, que es que toma una cierta distancia de la avalancha de información porque es abrumador. O sea, ocurre que nos estamos enfrentando a una actualidad, digamos, a un hecho de actualidad como de una intensidad y que afecta a la gente como nunca antes, porque antes, por muy gordo que sea algo que pasara, a lo mejor era poco tiempo. O a lo mejor era algo que afectaba más a una gente que a otra y a otra no le interesaba. Pero esto de repente a todo el mundo le afecta todo el tiempo. Entonces, es muy fácil entrar como en un agobio de querer saberlo todo el rato. A mí me ha pasado un poco y creo que a mucha gente que consume medios también. Pero por otro lado, desde el lado de los periodistas, tú lógicamente ahora mismo está todo el mundo más intenso que nunca. Entonces, la prensa y los medios estábamos intentando pues cubrir esto desde todos los ámbitos posibles para una población que está interesadísima, pero por otro lado quizá un poco demasiado agobiada, porque muchas veces la gente no puede hacer otra cosa que estar como con la tele puesta, mirando la prensa y tal. Entonces, es un equilibrio que yo creo que todavía se está buscando el equilibrio, ¿no? Ahora que ya ha pasado un mes y tal, ya quizá la gente ya empieza a coger más sus rutinas informativas, pero al principio a mí me parecía muy agobiante, tanto como periodista como lector, digamos. Entonces, esa es la primera cosa grande que yo he visto, ¿no? Lo difícil que ha sido establecer un poco de equilibrio entre producción y recepción de contenidos.
Pero bueno, luego hay muchas más cosas, claro. Claro, no, Dime, dime. porque, no, al hilo de esto que dices, claro, porque estaba pensando yo ahora, se ha juntado de repente como una especie de tormenta perfecta, quiero decirte, un núcleo informativo que lo acapara todo y que interesa todo, que tiene muchas particularidades, entre ellas que nadie controla, o sea, nadie sabe bien qué está ocurriendo, cómo está ocurriendo, cómo se controla. O sea, es un elemento informativo con muchos enigmas, no es como Sí. unas elecciones, no es como tal que la gente sabe las claves, sabe cómo funcionan, sabe cómo va evolucionando esa noticia. De repente nos enfrentamos a una noticia, un enemigo desconocido, un suceso desconocido que va mutando, que la información no es veraz, o sea, viene de otro sitio, no es del todo veraz, camuflada, el propio elemento va mutando y claro, eso se junta con esta eclosión informativa, y luego todo lo demás, ¿no? De intereses, de posicionamientos, de tal, y es como una especie de tormenta perfecta, ¿no? Para la prensa. Sí, yo creo que todo el mundo, tanto profesionales de la prensa como lectores, todavía estamos un poco desbordados. Es que tiene una particularidad este tema informativo, que es que la gente no quiere saber qué ha pasado o qué está pasando, que es lo que ocurriría en prácticamente cualquier cosa que se te ocurra. La gente quiere saber qué va a pasar. O sea, ¿qué es lo que más le interesa a la gente? ¿Cuánto tiempo vamos a estar confinados? ¿Cuándo van a dejarse a los niños? Si una vez que ha pasado el virus estás inmunizado o no. En fin, la gente está en una incertidumbre que quiere respuestas a futuro, pero claro, todo eso son condicionales, cosas que, como tú dices, cambian mucho de un día para otro, con lo cual ni siquiera tienes la certeza de recibo mucha información muy segura, sino que estamos todo el rato pues intentando predecir, delucubrar, explicar, pero no es tanto decir ha pasado esto, esto y esto, ¿sabes? Con lo cual sí, eso le mete un grado más como de incertidumbre a todo. Es complicado desde el concepto para un periodista, no digo tú, digo como concepto, abordar una noticia desde la asunción del desconocimiento. Es decir, no sé si me Claro, explico. o sea, depende mucho, por supuesto, o sea, depende mucho del tipo de trabajo que está haciendo cada periodista. O sea, evidentemente hay gente que está haciendo reporterismo puro, que es pues ir a las UCIs o ir a donde sea a contar cómo están las cosas. Pero también hay mucha gente, sobre todo la gente que trabaja pues con datos, ¿no? O analistas de todo tipo, o sobre todo periodistas científicos, especialistas en epidemias o en salud pública, que claro, que tienen que ir con pies de plomo porque estás dando información que interesa más que nunca a todo el mundo sin tú tener todas las certezas. Ahora mismo, por ejemplo, se están publicando muchísimos papers científicos, pero que realmente sobre el virus, pero que realmente son prepublicaciones que todavía no han sido revisadas, pero con cualquier cosa que salga, claro, tú ya tienes que informar, todo el mundo se lo va a tomar como un hecho, claro. Entonces, ¿cómo informar sin tampoco ser tan concluyente en todo? Es difícil, claro, eso es un equilibrio complicado. En el fondo no hay una sensación de que hay una carencia de conciencia real de lo que está ocurriendo. O sea, quiero decirte, se penalizan, ahora que decías tú lo de, claro, los periodistas científicos van con pies de plomo, porque lo que hoy es tal, mañana es no sé qué. Pero claro, porque se está penalizando mucho también el error. Quiero decirte... Claro. La situación es otra cosa que añade complicación, es que la situación es de máxima susceptibilidad para todo Exacto. el mundo. O sea, si ya de por sí, y está bien que sea así, la sociedad es muy susceptible con los medios de comunicación, con la manera de enfocar los temas, con los posibles errores que se cometan, ahora mismo está multiplicado por mil, por lo delicado del tema, por las dudas que hay, ¿no? Y con el desconocimiento que hay, y porque además todo el mundo en su casa está más nervioso y más irritable, y eso es así. Quiero decir, creo que también a nivel humano a todo el mundo le pasa. Entonces, eso afecta a todo, desde a cómo se percibe la actuación del gobierno, de los poderes públicos, que también hay como mucha tensión con ese tema, sobre si antes, después se hizo bien, se hizo mal, si se oculta información, si no se oculta, tal, a lo mismo con los medios. Entonces, claro, hay que ir con cuidado por el tema y encima hay que ir con cuidado por cómo está la gente. Pero claro, por mucho que tú vayas con cuidado, tú no controlas el clima social que hay, lógicamente. Claro, pero entramos en un terreno quizá más pantanoso. Quiero decirte, tener cuidado no quiere decir autocensurarse. Tener cuidado es tener respeto. ¿No? Sí. Que cada cosa que digas lleva mucho peso, que cualquier posible
análisis o predicción que se haga lleva mucho peso porque a mucha gente le está yendo la vida en esto. O sea, el problema es que la cuestión es que es de mucho dramatismo para mucha gente. O sea, yo tengo la suerte, como te decía al principio, de que a mí esto me ha pillado en una situación de cierta estabilidad, que además yo no tengo a nadie enfermo cercano, yo no he tenido ningún familiar enfermo y yo tengo una nómina, que más o menos tengo un trabajo relativamente garantizado, por lo menos a corto plazo. Pero claro, pongámonos en la piel de la muchísima gente que está pasando por dramas personales, de muertes en la familia y similares, y de la muchísima gente que tiene un drama económico gordo, desde autónomos, gente que tiene su propio negocio, o sectores que están paralizados y no saben cuándo van a volver, situaciones mucho más precarias, gente así en trabajo en casas, bueno, de todo. Claro, es que ya no es que se va a enfadar alguien porque ideológicamente no está de acuerdo contigo o porque tu enfoque no sé qué, es que a la gente le está yendo la vida en saber qué va a pasar con esto y cuándo y cómo y qué está pasando. O sea, tiene un peso mayor que nunca la información. Entonces, no, a eso me refiero con lo de ir con pies de plomo. Claro, en ese sentido se abre otro melón, quiero decirte. Hay que tener presente, dicho así muy tal, si no vas a ayudar, mejor no hagas nada o va la... Bueno, sé que es muy buena esa pregunta porque es como, ¿qué se considera ayudar? O sea, hay mucho debate ahora entre los diferentes medios, entre los periodistas, sobre cómo se está enfocando toda esta cuestión, en el sentido de, por un lado, es una tragedia nacional, aunque solo sea por el número de muertos. O sea, eso ya es una cosa sin precedentes. O sea, la cantidad de gente que está teniendo que enterrar a sus familiares y que ni siquiera lo están pudiendo enterrar. Además, que no está pudiendo haber ni funerales. O sea, entonces, por otro lado, la gente, al mismo tiempo, yéndonos a otro extremo, la gente necesita un poco de entretenimiento y un poco de noticias positivas y un poco de fe en el futuro. Entonces, ¿cómo se conjuga esta doble realidad, ¿no? Hay gente que opina, esta es una situación, te digo, una tragedia nacional, sin precedentes, gravísima, el país tiene que estar de luto, tenemos que estar hablando únicamente de los muertos y del drama económico y tal, porque es lo que hay, y somos una sociedad adulta y tenemos que enfrentar la tragedia, mientras que hay gente que dice que todo lo contrario, que hay que intentar dar un poquito de luz a la gente que lo está pasando mal, ¿no? Hay mucho debate, en prensa ha habido mucho debate sobre si se muestran fotos de muertos, sobre si se muestran fotos de las morgues, de ataúdes, o, al lo contrario, las teles que en sus telediarios te meten 20 minutos de gente tocando los platillos y el trombón en un balcón porque mira qué divertido es, ¿no? Yo no creo que haya una respuesta correcta a esto, pero todos los medios tienen que buscar cuánto peso le quieren dar a cada cosa y cómo lo quieren contar. Y a lo mejor también con qué intensidad. O sea, quiero decirte que a mí me da la sensación como lector y como consumidor de prensa que no tiene tanto que ver con lo que elijas, sino la intensidad con la que lo que elijas muestras. No sé si me explico. Sí. Quiero decirte, si tú exageras y hay una hipérbole constante con respecto a las canciones, a tomárselo esto así a entretener y a quitar importancia, pues no le veo mucho sentido y al revés, si tú estás en una hipérbole constante con respecto a meter desconfianza con la gente que está trabajando para sacar esto, con generar inseguridad, con meter terror, pues igual, ¿no? Tengo yo la sensación, no sé. Sí, probablemente esto nos haya pillado ya en un entorno mediático que ya vivía en la hipérbole. Sí, claro. ¿Sabes? Entonces, eso lo hace todavía más complicado. El otro día un amigo mío periodista ponía una frase en un artículo que ponía: es muy difícil llamar la atención sobre un incendio en una habitación en la que todo el mundo está gritando siempre fuego. Es decir, que como ya vivimos en un entorno mediático de a ver quién hace más ruido, quién llama más la atención, más centrado en el entretenimiento, con la información, en lo que sea, también el propio clima político, social en los últimos años es muy dado a la polarización, a la exageración, a que el que más ruido hace recibe más atención. Pues claro, de repente te encuentras con esto que lo potencia. Y ya es que es todo una hipérbole, todo, absolutamente todo. Entonces, eso dificulta también mucho y además sumado a que la gente está en su casa todo el día con todo puesto, que no están entretenido con nada más, que es que la gente está con la tele puesta o la gente está entrando en los periódicos todo el rato. Entonces, dar un tono
quizá más, no sé, más tranquilo o más sobrio, es difícil, es difícil porque, porque hay mucho ruido por todos lados. Sí. Y sí, es cierto que hay una minoría de gente, para mí es una minoría, que, bueno, le gusta mucho leer prensa o seguir la actualidad y en el día a día y tiene unos hábitos definidos y unas fuentes a las que suele recurrir y una serie de medios que le gustan o que no, pero la mayoría de gente simplemente no dedica su vida a informarse. Y ya un poco de aquí y de allí, en lo que me parece lo normal, ¿eh? Que es lo que, de hecho, casi lo que he hecho yo cuando ahora estaba con el permiso de paternidad. Y claro, a eso, a la mayoría de gente lo que les llega es mucho ruido. O sea, tú imagínate a alguien mayor que solo se informa de esto teniendo la tele todo el día encendida. Pues es un poco abrumador, porque las propias claves ya de la comunicación en televisión son ya abrumar, ¿sabes? Entonces es sensible el tema, sí. Yo es que ha habido, intentando no entrar en tema ideológica, yo ha habido un momento que sí he sentido que Roger Ailes había resucitado y había venido como para acá, ¿no? A enervar, a incendiar y a incendiar e incendiar y a buscar de la confrontación un show, ¿no? Que no entro a si es lícito o no, tal, en cualquier, pues entiendo que hay muchos intereses y hay muchas posiciones y creo que es una estrategia empresarial desde el punto de vista periodístico como otra cualquiera, pero no sé si es el momento idóneo una pandemia como para este tipo de situaciones, ¿no? Sí, bueno, se habla un poco pues, de la responsabilidad que tiene tanto la oposición políticamente como de los medios de una línea más contraria al gobierno, pero yo eso sinceramente lo veo difícil de evitar. Quiero decir, nosotros creo que no tenemos... Esto ya es como sociología que me saco yo de la manga, ¿eh? Porque te hablo aquí ya no de medios, sino de España en general. Pero no tenemos esta tendencia que pueden tener otros países como Estados Unidos o Francia de... todo el mundo se alinea con el líder cuando toca, ¿sabes? Que todo el mundo la bandera le representa y tenemos este patriotismo y tal. Aquí en España lo vivimos de otra manera y la confrontación yo creo que va siempre mucho en nuestra forma de ser y que si esto pilla con un gobierno de derechas, pues sería entonces la izquierda la que estaría dando caña y los medios de izquierda los que estarían dando caña. Yo sinceramente lo creo. Sería deseable que no fuera así, pero tampoco, vamos, yo creo que la pandemia... Hay gente que quiere ser optimista y tal, pero yo creo que no nos hace mejores en nada. Si acaso exagera nuestras virtudes y exagera nuestros defectos. Y esto va por la parte de los defectos, claro. La tendencia a la conflictividad o a chocar con el otro o a criticar, pues ahora mismo se está exagerando más. No le veo mucho arreglo. Es que, claro, lógicamente es difícil el equilibrio entre apoyo, digamos, de alguna manera confío en el gobierno, en los medios, en los poderes públicos en general para solventar la situación sin perder el espíritu crítico. Hay que conseguir como un poco las dos cosas. Pero claro, no es tan fácil. Es muy fácil irte demasiado para un lado, demasiado para el otro. Pero sí creo que es una oportunidad única en el sentido de que todos los gobiernos, ya sean locales, regionales, autonómicos, o el gobierno central están peleando contra lo mismo, están haciendo contra lo mismo y tienen distintos colores. Entonces, sí, están peleando contra lo mismo, pero todo el mundo necesita quedar bien. Al final, todos los políticos van a salir de esta crisis con una situación de imagen. Al final, la gente va a tener una imagen de cómo gestionó esto cada uno o dónde estuvo cada uno con esto. Y eso es en lo que juegan todos. Claro, todo el mundo tiene eso presente. ¿Cómo quedo yo bien aquí? Entonces, suspender eso y decir, no, yo ahora todo el mundo puede pensar solo en el bien común y no en sí mismos, y ningún político va a estar pensando en qué opinan de él, sino en qué es lo que tiene que hacer, no es realista tampoco, me parece a mí. Pero bueno, eso es entrar en política. En el campo de los medios pasa un poco que los medios también tienen que buscan definirse también a sí mismos. No pueden estar todo el mundo contando lo mismo solo por el bien común o de la misma manera, ¿sabes? Y está bien que sea así, que yo creo que está bien que haya pluralismo, luego ya se pueden juzgar conductas individuales, ¿no? De cada medio. Claro, y dentro esta idea como un poco idílica de todo el mundo se pone al servicio del bien común no me parece realista, por mucho que suene idílica, y me parece hasta casi peligrosa.
en el sentido de que es muy fácil llevar a visiones muy así de todo, ¿sabes? Y siendo este escenario real, que es el que planteas, lo que es complicado es que uno se identifique como el que va en contra del bien común. Sí, claro, bueno, nadie considera que va a encontrar el bien común, todo el mundo cree que lo que hace lo hace porque es lo bueno, pero Exacto. es que eso es evidente, pero es lo que te decía al principio, ¿qué es lo bueno? ¿Estar todo el rato mostrando la gravedad, la tragedia, el luto, el drama, o dar esperanza, fe, tal? ¿Qué es lo bueno? Es que no hay No hay. lo bueno. Si es que además tampoco hay precedentes ni guías para cómo tenemos que comportarnos en esto. Al final, lo único seguro para los medios es que hay que dar la mayor cantidad de información posible, lo más fiable posible. Al hilo de lo que hablas de proporcionar una información fiable y tal y cual, hay algo que es un shock para cualquier lector, que es esta aparición de los bulos, ¿no? Las fake news, los bulos. Sí. ¿Cómo vive un periodista desde dentro esto? Entiendo que hay pocas que se fabrican desde el propio periodismo, algunas hay que se fabrican. Sí, sí, claro. Pero luego se ve a periodistas difundiéndolas y dándole... esto es sí, asombroso. O sea, sí ya veníamos de un entorno, es lo que te digo, otra cosa más que yo creo que se ha exagerado con la pandemia, ¿no? Ya veníamos de un entorno en el que cada vez había más desinformación y ya la pandemia se quedó como multiplicarlo por 1000. Como periodista se vive muchas veces con mucha frustración o con mucho nerviosismo, porque tú ves que tú en tu periódico estáis contando las cosas pues sobriamente, formalmente, informativamente, pero igual tus amigos o tu familia pues no está todos los días leyendo el periódico, pero sí que tiene WhatsApp todos los días y le llegan unas cosas absolutamente alucinantes y te las pasa diciéndote esto es verdad. Y dices, pero ¿cómo va a ser verdad esto, hijo mío? Pero te das cuenta del alcance que tiene y de que tú, que te pensabas que como periodista, como gran medio, podías controlar esto de alguna forma, tener una voz más potente, no te das cuenta de que no es así, de que llega muchísima desinformación por todos lados, por mucho de que los medios no la hagan. Luego, respecto a que haya otros periodistas difundiéndolas o tal, la desinformación siempre circula por dos razones. Una es por beneficio económico, medios que viven de medios o ni siquiera medios, un tío en su casa que ha montado un medio putre, ¿sabes? Que viven del clic y de que conseguir hacer algo muy llamativo, o por intencionalidad política, ideológica. Y claro, sí que hay mucho tertuliano y mucho analista y mucho periodista y tal que tiene sus intenciones ideológicas a la hora de difundir las cosas. Entonces, eso ya tenemos que acostumbrarnos a vivir con ello. Solo se puede tratar de dar a la gente las herramientas y para tener información fiable y no caer en eso. Pero es verdad que ahora hay más que nunca. Hay más que nunca porque la puedes sacar por todos lados. Y es un torpedo en la línea de flotación del periodismo en general. Bueno, yo quiero pensar que también se puede usar a nuestro favor en el sentido de para ponernos en valor más que nunca nuestra función. Es decir, que si realmente, si vives en un mar de bulos y de desinformación y de dudas de los medios de comunicación, es la oportunidad para que los medios de comunicación más serios, más formales, más fiables, sean puestos en valor y la gente que realmente le interesa la información acuda a ellos, ¿no? Ahora, esto le ha pillado a los medios en un momento crítico, como sabrás, que es en el de que estamos todos intentando que la gente pague por los contenidos en Internet. Básicamente que el periódico vuelva a ser de pago en vez de gratis, ¿no? Como era hasta hace 20 años, ¿no? Entonces, yo quiero pensar que esto en ese sentido sí es una oportunidad. Es decir, que la gente ahora más que nunca se da cuenta del valor y la importancia de poder ir a un sitio y que sepas que lo que te cuentan es verdad y que eso nos vaya a permitir pues conseguir una masa crítica de lectores que te apoyen y que, bueno, que básicamente que paguen por leerte porque consideran que merece la pena pagar. O sea, entonces, si sirve para eso, por lo menos, para que se ponga en valor ese trabajo y la gente se dé cuenta de que sí que merece la pena pagar, pues yo creo que sí que lo creo, vamos, creo que sí que se va a notar eso. De hecho, en los medios estadounidenses que ya tienen más avanzado todo esto del pago desde hace varios años, está ocurriendo con la pandemia, está habiendo aumentos de suscripciones en todas partes. Sí. Lo cual ahora mismo es además especialmente crítico
porque lo que ha habido es un desplome de la publicidad. O sea, esto a la industria de la prensa no le pega tan fuerte como a otras que están paralizadas, lógicamente, pero sí un rejonazo económico brutal, porque deja de haber anuncios. Claro. Claro. Viajes, el Corte Inglés ya no te va a anunciar sus cruceros en el periódico ahora mismo, y como eso 10.000 más. Entonces, será un poco esa cosa de que justo necesitamos que los lectores paguen y pensamos hacerlo como progresivamente, sabiendo que era una carrera de largo plazo, pero de repente estamos en mucha más urgencia por cambiar el modelo, digamos. Y también sea la paradoja en las redacciones de que el hundimiento de la publicidad de momento ya está trayendo bajadas de sueldos y ERTES, todos los grandes medios están haciendo, todos, los impresos por lo menos, la prensa, reducciones de sueldos y ERTES y tal. En el momento en el que más se está trabajando y más importante es el trabajo, ¿no? Justo está la gente haciendo las extras por todos lados, currando en condiciones muy difíciles y justo es cuando les estás bajando el sueldo. Sí, es complicado el tema, pero bueno, confiemos que de esto salgamos como mínimo con la sensación o con la idea, la convicción de que la información fiable es más importante que nunca y que merece la pena pagar por ello. Y se llegará a un día, porque yo estoy totalmente de acuerdo contigo y creo que nosotros como lectores podemos colaborar de esa manera, pero claro, luego hay una especie de rejonazo que sufrimos. Yo me pongo en el lector medio que se abona a 4, 5, 6 medios de comunicación, pues intentando buscar esto, ¿no? Priorizar y prestigiar tal, y luego pone la televisión y los grandes altavoces o los grandes faros de comunicación de la televisión dan voz a no precisamente esos medios, sino... Sí, pero bueno, eso ya es otro tema, eso yo creo que ya está fuera de la capacidad de acción de ninguno, ¿no? Si la gente hace más caso a la tele que a los medios escritos, algo que probablemente siempre haya sido así, en realidad, ¿no? El poder que tiene la televisión no lo tiene en cuanto a visibilidad y relevancia. Es decir, Pablo Iglesias se lanzó en la tele, Vox ha empezado a repuntar cuando ha estado en la tele. Te digo por poner ejemplos distintos. Sí. No por salir mucho en un periódico escrito vas a alcanzar eso, ¿no? Entonces, eso ya creo que a nosotros se nos escapa. Pero yo creo que no hay que pensar ya tanto en esos términos, sino simplemente a nivel individual. Yo quiero estar informado, me gusta la actualidad, pues ¿a dónde voy? Es verdad que es como el peor momento posible para pedirle dinero a nadie por nada, porque ahora mismo en todas las casas hay problemas económicos. Claro. Aún así es verdad que yo he dicho también colaborar, o tú has dicho así como los lectores puedan colaborar, pero a mí tampoco me gusta mucho plantearlo en términos de colaboración o en un término así como voluntarioso, como quien dona a una ONG, sino de un servicio que te compensa pagar. Creo que solo va a funcionar si es así, quiero decir, por la buena fe de la gente no funciona nada. La gente no compraba discos, o sea, cuando empezó la piratería, me acuerdo del lobby cultural diciendo, no, cómprate las pelis y cómprate los discos porque hay que apoyar a los creadores y tal. Habrá una minoría que lo haga, pero el consumidor medio ninguno funcionamos así. Pagamos por lo que nos es útil, ¿sabes? Al final, pues la gente ha pagado Netflix, ha pagado Spotify porque le ha sido útil, ¿no? No digo que una cosa no sustituya a la otra, pero me refiero a que tú como consumidor, al final tú tienes un dinero y te lo gastas lo que te compensa. Yo aspiro a que podamos hacer un periódico por el que la gente vea que le compensa pagar. No que quiera apoyar tales grandes ideales, sino que dice, a mí esto me sirve, me es útil. Yo creo que ahora, más que nunca, se está demostrando que es útil. Y creo que es la única lección, la principal lección positiva que podemos sacar para la prensa de esta situación de caos que vivimos a todos los niveles, básicamente. Sí, la verdad, ojalá sea así. No te quito más tiempo, Álvaro, que tendrás que atender ahí son muy exigentes, no le puedo decir a mi hijo, dame media horita que esté aquí. Son muy demandantes. Pero bueno, oye. Muchas gracias, Álvaro, de verdad, ha sido un placer charlar contigo. Nada, muchas gracias a ti por llamarme, lo mismo digo, está muy bien. Vale, bueno, un abrazo. Que vaya bien. Hasta luego. Un abrazo.